Gloria a Dios. Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete. Estoy acomodando un poco la tecnología, hace mucho que no la uso, pero no. Ahí está. ¿Cómo anda, hermano Gustavo? Bien, bien, aquí andamos. Aquí andamos. Gracias al Señor, en la brecha, firme en la brecha. Bendiciones. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos más. Así que muy buenas noches para todos mis hermanos, amigas, amigos, varones de Dios, todos los que me conocen, pastores, que el Señor me lo bendiga grandemente. Así que estamos nuevamente haciendo un vivo y más que nada los he tenido abandonados por un poco de tiempo. Estoy muy ocupado con la escuela de la pastora Dina Santamaría, muy ocupado siempre se los cuento, pero bueno, ahora se los voy a contar con más detalle porque es cuando más trabajo tengo así en la escuela. Estamos somos dos capitanes y estamos a cargo de cinco tropas de 40, 50 guerreros, de los cuales hay gente que tiene ministerio, pastores, evangelistas, maestros, los que no tienen ministerio tampoco, porque la escuela es para todos, no es para que tenga estudio, no, sino para aquel que quiera salir a la batalla. Entonces estamos en la escuela y allí tengo 3 días de socialización, que se le dice socialización porque se les da un trabajo para que vean un taller. Y bendiciones, mi hermana María. Se les da un trabajo para que hagan el taller y entonces en ese taller ellos tienen que narrar todo lo que ellos creen haber visto en ese taller y después se lo evalúa, junto con la socialización, que vendría a ser una reunión online, y a veces estamos 18 o 20 personas en cada reunión, así que toda la semana tengo 3 por semana y los domingos tenemos con los capitanes a partir de las 22, los que estamos a cargo de tropas, comandantes, subcomandantes, porque nos manejamos así. Así que les pido mil disculpas si no he estado activo en las redes sociales, pero sí estoy activo en Telegram. En Telegram estoy activo, realmente estamos trabajando con mucho trabajo, porque no solamente allí en la escuela de la pastora Dina Santamaría se enseña a ser guerreros, sino que también en cada socialización se los enseña se los libera, porque venimos contaminados con contaminaciones de la carne y del espíritu. Dice que tenemos que limpiarnos todos los días de contaminación de carne y de espíritu. Así dice que entonces lo que hacemos es eso, liberar en cada taller, en cada semana los guerreros se van liberando, ¿no es cierto? Y son 5 talleres que total son 5 fases, de los cuales debe haber 10 talleres, que es lo básico del guerrero para que empiece a trabajar, ¿no es cierto? Para que empiece a aprender lo que es la guerra, aprender que cada guerrero no solamente hablamos de lo que es pastores, maestros, evangelistas, gente que tiene cargo, títulos o ministerio, sino para la gente común también, la gente que allí estaba, como decía la pastora Dina, en Lodebar, gente que está allí en lugares donde no hay palabras, gente que ha sido rechazada en las iglesias, gente que ha sido manipulada en las iglesias, que ha sido manoseada en las iglesias, manoseada espiritualmente. Mucha gente no le encuentra respuesta al evangelio tradicional, porque siempre digo el evangelio tradicional, que yo he entrado en el evangelio tradicional, pero sí hay respuesta para todo. Nosotros muchas veces creemos que cuando no hay una respuesta decimos, bueno, Dios sabrá por qué, o Dios lo permitió, o así sucesivamente. Tenemos esa muletilla de decir porque le pasa esto porque Dios permitió, le pasa lo otro porque esto, porque lo otro. No, hay una respuesta para cada cosa, para cada
situación que tenemos personales, situaciones familiares, situaciones que a veces ponen cosas en nuestro hogar y nos frenan la familia, nos frenan nuestro ministerio, nos frena todo. Siempre digo que hay actas, hay decretos y hay títulos que el enemigo tiene para cada uno que es el acusador. Siempre está acusando de día y de noche. Allí en el libro de Apocalipsis dice que el acusador está acusando de día y de noche a los escogidos, a los hijos de Dios. Por lo tanto, todos los días el enemigo está acusándolo con algún acta, con algún decreto que hayamos levantado voluntaria o involuntariamente. Pero siempre hay un acta y un decreto. Por eso tenemos que todos los días autoliberarnos de aquellas cosas que creemos que nos podemos tener, que nos pueden tener atados, que nos pueden tener así con cosas, ¿no es cierto? Así que estamos enseñando a los guerreros, doy la gloria y la honra al Señor, y también las gracias a la pastora Dina por permitirme estar allí en esa escuela. Estamos desde el 99, siempre lo vengo diciendo, desde el 99, desde el inicio de la pandemia, y es impresionante la cantidad de gente que cada día va entrando, cada día más. Impresionante la cantidad de gente que está allí para poder querer ser libre verdaderamente, ¿no? Porque hay cosas en nuestras vidas que no nos han enseñado, hay cosas que siempre nos dicen, bueno, ore a Dios que Dios va a hacer la obra, y a veces no le damos la respuesta que tenemos que darle así al hermano, al amigo, aquel que está caído, aquel que está en situaciones difíciles. No le damos esa respuesta que realmente ellos están buscando. Solamente se nos han enseñado con que Cristo te ama y ya está solucionado el tema. Y no, amados, tenemos que seguir sosteniendo a los débiles. La palabra de Dios dice que debemos sostener a los débiles, pero también dice que tenemos que enseñar, tenemos que enseñar a que sean verdaderos ministros. Jesús se enojaba así cuando mandó a los 70 y decía, Señor, en tu nombre, que esto, que sé yo, echamos fuera demonios, y hay algunos, Señor, pero hay algunos que no salen, que sé yo, y entonces, generación incrédula, ¿hasta cuánto tiempo estaré con vosotros? Porque una de las batallas más grandes que tiene el guerrero, el Hijo de Dios, es en la mente, amado. Es creer lo que somos, creer que Dios nos llamó hijos, herederos, que también somos reyes y sacerdotes. Entonces es importante que nosotros sepamos todo lo que Dios tiene para nosotros y saber qué identidad tenemos delante de Dios. Recuperando la identidad. Tenemos muchos talleres con respecto a eso, de recuperar la identidad por sobre todas las cosas, recuperar la identidad de hijo, recuperar la identidad aún de que hemos sido rechazados desde el vientre de nuestra madre, recuperar la identidad de muchas cosas. Entonces quiero decirle, amado, la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, en estos últimos tiempos, porque vengo observando y hay como un pesar en mi corazón de todas esas cosas, y veo que hay ministros, hay pastores, evangelistas. No estoy hablando mal de los pastores, estoy dando un ejemplo para que nos podamos apercibir, para que podamos meditar si realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere, o realmente estamos no estamos en el camino correcto. Entonces veo esos errores, y no estoy para ver los errores y para juzgar, simplemente estoy para verlos y si Dios permite, para corregirlos, porque para eso también nos ha puesto Dios, para corregir también errores. Así como uno corrige los errores de uno, lo primero que se enseña en la escuela es tomar territorio, y el primer territorio que tenemos que tomar nosotros es de nuestra vida, de nuestro corazón. La primera tierra que tenemos que tomar es nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que nos enseñan a tomar territorio, primero en nuestra vida, sacando actas, decretos, títulos, legalidades que el enemigo ha tenido en nuestra contra por mucho tiempo, por muchos años. Y lo segundo que se tiene que hacer, lo único que se tiene que hacer es empezar a tomar territorio de la casa, de la familia, después del barrio, y así sucesivamente vamos avanzando en todo eso, lo que es tomar territorio. Pero primero tenemos que recuperar el diseño de Dios, como nos enseña la pastora Dina. Pero bueno, hay una base sobre todo eso, que no viene ahora al caso, sino que les vengo enseñando lo que se está viendo en estos últimos tiempos, iglesia. Se está viendo
Yo tengo muchos pastores y pastoras, amigas, ministros en Facebook, en Twitter, en Instagram, y lo que observo en la mayoría de todo, lo que observo es esto. Observo que nos ocupan de que el alma que viene así agobiada sea libre, pero no solamente para que sea libre, sino también para que sea, gloria a Dios, bendiciones, hija, sino para que sea libre, no, sino también para que pueda vivir en libertad y pueda ser un verdadero guerrero, porque hay algo que tenemos que entender, que Dios no nos llamó para venir a calentar una silla en la iglesia, de ninguna manera. Primero permite que seamos salvos, que seamos limpios, que seamos restaurados, pero después tenemos que seguir adiestrando a otros guerreros para la batalla, no solamente para calentar una silla. Y eso no nos enseñan a ser ovejas nada más, sentados así, que está en la cabeza, sino que se hace lo que Él quiere, sino esto es palabra mayor y que de acá, que de allá, y no es así, amado, no es así. ¿Por qué le digo esto? Cuando digo que Dios nos llama a reyes y sacerdotes, no me llama a mí solo porque tengo el título de pastor, ¿me entiende? O capellán, pero sí llama, amados, llama a todo el mundo. A usted, cuando usted apenas acepta a Jesús en su corazón, usted es un rey y un sacerdote, es un hijo de Dios, usted ya tiene la identidad de Cristo. Entonces tiene lo mismo que yo puedo tener teniendo un título o un cargo, ¿me entiende? Entonces es necesario, iglesia, que entendamos cómo nos están enseñando, cómo nos están adiestrando por sobre todas las cosas. Porque lo que yo observo y mientras voy hablando voy haciendo la introducción para la palabra, no es que estoy hablando solamente por hablar y no, viene después la introducción a la palabra. Lo que yo observo, amados, que no se enseña, ¿sabe lo que se le hacen a las ovejas? Se le ponen cargas pesadas que ni aún ellos mismos pueden levantar, pueden llevar, ni aún ellos mismos pueden cargar esas cargas pesadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Si nos ponemos a observar, nos ocupamos más de que la vacuna, que tiene estos componentes, que esto, que lo otro. Resulta que ni siquiera confirmamos la información, ni siquiera chequeamos, ni siquiera escudriñamos, ni siquiera buscamos de qué compuesto tiene una vacuna y por qué, que de acá, que de allá. Y empiezan a poner, en vez de poner a un guerrero que le aumente la fe, directamente lo tiene abajo escondido, así en lo de Bar, escondidos, así en la cueva de Adulán, escondidos, no los dejan salir a la luz para que guerreen, los tienen así escondidos. Esa es la iglesia de estos últimos tiempos, amado, que lo que está haciendo es esconder y no adiestrar guerreros para que salgan a la batalla. Es lo que está pasando en estos últimos tiempos, poniendo cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Porque esto, porque el otro, porque tiene este compuesto, porque si no, mirá que tiene la marca. Amado, quiero decirles que estamos en tiempo de la gracia todavía. No estamos en el tiempo del juicio, no estamos en el tiempo de la gran tribulación, no, estamos en el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo está sobre nuestra vida todavía, actualmente. Por lo tanto, si estamos en el tiempo de la gracia y está el Espíritu Santo, gloria a Dios. No hay ninguna marca, amados. ¿Me entiende? Que sí, que estén preparando, que se esté preparando para más adelante, con lo que sea. No se lo discuto. Pero en este momento, amado, no haga a la gente ignorante, no haga a la gente que esto, que lo otro, que de acá. Si usted tiene fe, tenla para con usted, y gloria a Dios que tiene una fe inmensa, lo felicito o la felicito. Pero no ponga cargas pesadas en ovejas que a lo mejor no tienen ni una cuarta parte de su fe. El cementerio está lleno de héroes, amado. El cementerio está lleno de héroes. Y así está la iglesia, así están hoy en día enseñando a los hijos de Dios, enseñándole a que vivan escondidos y no que salgan a la batalla, enseñándole qué ejemplo estamos dando. Los estamos enseñando a ser ignorantes. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de entendimiento o de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se les enseña. No se les enseña. Cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿sabe por qué? Estuvo para dejar todas las cosas viejas. Pero Dios, el otro día hablaba con un ministro conocido, amigo, que también está en una situación difícil, y hablábamos, y Dios me daba la palabra así de Job, donde Job, el enemigo tenía un acta y un decreto para acusarlo a Job. Sin embargo, era un varón temeroso, apartado del mal y recto. Ahora bien,
¿Cuántos temerosos, apartados del mal y recto hay hoy en día que están predicando la palabra, pero tienen cosas en su corazón, que están llevando la palabra, pero tienen cosas en su corazón? Y Dios, gloria a Dios, en su infinita misericordia permitió que sea zarandeado para que Job se despierte de esa situación. Siempre lo voy a contar a esta anécdota porque repercute en mucha gente, en muchos ministros repercute esto. Y no solamente estaba dando la palabra para un ministro que estaba apartado, que había perdido todo, que había perdido la esposa, que había cerrado la iglesia, que estaba todo diezmado, toda la familia diezmada, cuando había tenido una iglesia hermosa, llena de la gloria de Dios, y hoy está todo cerrado, todo apartado. Aún el ministro que yo estaba hablando también, él también estaba en su momento lleno de la unción, hoy en día andaba mendigando para una cosa y para la otra. Entonces digo, iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, amados? Amigos, hermanos, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde están esos verdaderos hijos de Dios? Así en Hechos de los Apóstoles, ¿dónde está todo lo que sucedía en Hechos de los Apóstoles? Se ha perdido todo eso. Entonces hablábamos con este varón y decíamos nosotros yo le decía, mirá, lo que pasa, ¿cuál es el gran problema? Es que uno tiene que reconocer en la situación que está. Y el gran problema de lo que está sucediendo hoy en día, que nadie quiere reconocer, gloria a Dios, en qué posición o en qué situación está. Y por esa causa de no querer reconocer, pasan situaciones difíciles, pasan que se cierran las iglesias, pasan que andan deambulando de un lado para otro, que no tienen a veces, no sé, ni para un vaso de agua. Y no estoy hablando mal de ellos, estoy dando el ejemplo, amados, es tiempo de que la iglesia se despierte. Es tiempo de que la iglesia se despierte de una vez. Estamos en los tiempos, gloria a Dios, donde Dios está manifestando su mano de manera grandemente. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos así haremos mayores cosas. Y si haremos mayores cosas, ¿por qué vivimos escondidos, así como Gedeón, así que movía la zaranda del trigo y sin embargo Dios lo veía como varón esforzado y valiente, y lo primero que hacía en vez de ser esforzado y valiente, movía el trigo para ir a esconderse así en la cueva para guardar lo que tenía para comer? No era ningún esforzado valiente, pero Dios te mira de otra manera, amado. Dios no te mira así como vos te mirás, que si estás derrotado, que si tenés esto, que si tenés lo otro. No, Dios tiene otra mirada sobre nosotros. Entonces es necesario que la iglesia de estos tiempos se despierte. ¿Para qué? Para que no andemos así mendigando, que no andemos como trapo de piso tirado, así que el enemigo nos use y nos pisotee como un trapo de piso. Es necesario eso, iglesia. Es necesario entender. El gran problema de hoy en día, de lo que es la iglesia del Señor, son los ministros que están orgullosos espiritualmente. Orgullosos espiritualmente y no quieren reconocer. Y si uno no quiere reconocer en la situación que está pasando, que está viviendo, amado, yo le puedo asegurar que, como le dije a mi hermano, se queda en el propósito, se queda ahí, en el camino, porque muchos decimos, sí, Dios tiene un propósito, por eso está pasando por una zaranda. Está bien, tiene un propósito, como le pasó a Job, que pase por esa zaranda. ¿Para qué? Para que reconozca, se despierte y vuelva de nuevo a ejercer su ministerio. Y él reconoció, que entendió que había orgullo, que había cosas en su vida. Porque siempre está el yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago acá, y nunca ponemos a Dios primeramente por delante. Nunca buscamos la guía del Espíritu Santo, nunca buscamos, Señor, por favor, Dios me dijo que esto, Dios me dijo que esto, Dios esto, que Dios lo otro. Ay, amado, que Dios tenga misericordia. Todos los días tengo falta, y todos los días le pido perdón a Dios, y todos los días le pido misericordia a Dios. Todos los días. Y sin embargo escucho a veces a orgullosos espirituales. Y no estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo lo que se ve, amado. Estoy diciendo lo que se ve. Y ahora sí voy a ir a la palabra para que usted entienda lo que quiero decir, lo que estoy hablando. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 13. Esta palabra la prediqué así en lo de una pastora amiga y quedó ahí en el tintero porque tenía muchas más cosas para hablar. Pero fue simple la palabra que di, concisa y precisa, pero tiene mucho más condimento para poder llevarnos de un lado a otro. Dice la palabra de Dios en capítulo 13, el título de 1 Samuel capítulo 13, el título dice, guerra contra los filisteos. ¿Con qué tenemos nosotros? En esa época del Antiguo Testamento había guerra contra filisteos, contra amalecitas, que eran enemigos del pueblo de Dios.
Nosotros en este tiempo no tenemos guerra contra los filisteos ni con los amalecitas. Tenemos guerras contra nosotros mismos, primeramente, y después contra principados y contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia, de una vez y para siempre. Necesitamos entender en qué posición está la iglesia de estos tiempos. Dice la palabra de Dios, dice capítulo 13, dice, guerra contra los filisteos. Capítulo 13 de Primera de Samuel y el versículo 19. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era por un pin por las rejas del arado, y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migma. Amén. Me llama la atención esta palabra, me llama la atención. Dice que el pueblo de Israel tenía que ir a afilar sus herramientas al enemigo, hacia los filisteos. Porque dice que el pueblo de Israel, cuando estaba en paz con los filisteos, cuando eran vecinos, dice que ellos se dejaron engañar por el enemigo. Y entonces no quedó un herrero. No quedó un herrero para qué, para afilar las hachas, para afilar todo lo que sea las herramientas. Pero hay algo más que me llama la atención. Los únicos que tenían dos armas, amado, solamente dice, y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenían. Los únicos que tenían las armas para pelear la batalla eran Saúl y Jonathan. El pueblo no tenía un arma. Y así está, iglesia, el pueblo del Señor en estos tiempos. No tiene arma para pelear con el enemigo, porque solamente los líderes tienen una espada o tienen una lanza, nada más. Y no les enseña a que el pueblo tiene que, dice que estaban allí. Dice, y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan. No tenían espada. Entonces, ¿cómo va a mandar usted a guerreros a la batalla? Amados, amadas, hermanos, amigos, ¿cómo va a mandar a la batalla si no le da las armas que corresponde como líder? Como Jonathan y Saúl los mandaban a la batalla y resulta que no tenían espada. ¿Por qué? Porque los guerreros, cuando estaban amigos del enemigo, cuando eran vecinos, cuando estaban en paz, dice que el enemigo fue astuto, le sacó todos los herreros. ¿Y sabe quiénes son los herreros? Los que somos encargados de dar la palabra, amado. Los encargados de dar la palabra, el herrero es el encargado de dar la palabra, es encargado de afilar así la herramienta para que el soldado salga a la batalla y salga a pelear. Y así está el pueblo de Dios en estos tiempos. Guerreros sin armas para salir a la batalla. Guerreros sin armas, dice y por lo cual todos los de Israel en el versículo 20 tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, de su asadón, su hacha o su hoz. ¿A dónde tenía que descender a afilar? Al enemigo. Y así está el pueblo de Dios en estos días. ¿A dónde va a afilar su espada? Al mundo, amado. Eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor. Va a afilar la espada al mundo. Porque los herreros, los que somos encargados de apercibir, de afilar las herramientas para que salgan a la batalla los guerreros, no había ninguno, estaban todos allá con el enemigo. Dice la palabra de Dios, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, para que no hagan espada y lanza. No se hallaba herrero. No había quien afilase las armas, las herramientas. Los únicos que tenían herramientas eran
Saúl y Jonathan. Y los que iban a afrontar la batalla, porque ahí se presentó una batalla, el título que yo le dije era Guerra contra los Filisteos. ¿Con qué iban a pelear, amado? ¿Con qué iba a pelear la iglesia del Señor? Si usted, en vez de enseñarle a que deje de que no tome esta vacuna, que no tome esto, que tome acá, que tome allá, en vez de enseñarle a ser guerrero, le enseña a ser neófito. Lo enseña a ser un necio. Lo enseña a ser miedoso. Lo enseña a ser temeroso. Y no le enseña a ser un guerrero verdadero que salga a afrontar y pelear las batallas. Que sí puede. Que sí, el guerrero, teniendo herramientas que usted le enseñe a pelear y a salir a la batalla, sí puede afrontar situaciones difíciles. Pero lo primero que hacemos, nos enseñamos a ser ignorantes, en el buen sentido de la palabra. Acá decimos, hay un dicho mundano que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Me entienden? A veces no queremos mire, yo me acuerdo cuando hace muchos años me postulé los primeros tiempos aquí en la empresa para delegado, fuimos a buscar unos folletos, las leyes de aquí de mi trabajo, y teníamos un amigo ahí en el gremio y nos dio todas las leyes, y yo tengo todas las leyes, lo que es de la Unión Tranviarios Automotor. Y entonces cuando subimos hacia arriba con un compañero finado que ya murió, cuando subimos hacia arriba, el que nos daba cada uno de los libritos, le dijimos, ¿y esto por qué nunca lo podemos conseguir? Porque esto no se lo damos a cualquiera, dice. No se lo damos a cualquiera. ¿Por qué? Porque si no, una vez que sepan las leyes, se nos vienen en contra nuestra. Y así sucede, amado. Hoy en día nadie quiere que los guerreros sepan, se instruyan, entiendan. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Allí en el libro de Nehemías, me vino justamente, ellos cuando estaban construyendo los muros así de la ciudad, los muros del templo, dice la palabra del Señor que se tomaron precauciones contra los enemigos, ¿no es cierto? Había que haber tomado precauciones, y uno de los que se encargaba de que los soldados tomen precauciones era Nehemías. Nehemías se encargaba de que los soldados estén cubiertos, preparados para la batalla. Doy un contraste del ejemplo que estoy hablando con Saúl y Jonathan, que no había ninguno que tenía armas para la batalla. Sin embargo, Nehemías, a pesar de que estaba construyendo los muros del templo, a pesar que estaba construyendo la ciudad de Jerusalén, estaban levantando los muros, sacando los escombros, poniendo las puertas, los portillos, los cerrojos, todo eso, aún a pesar del trabajo que había, Nehemías igual le enseñaban a que si estaban débiles en algunos aspectos, dice que ponían en familias, allá en las partes débiles había que poner entre familias, ¿para qué? Para que se sostengan uno por el otro, dice. Entonces dice, en el libro de Nehemías, capítulo 4 y el versículo 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La familia, amado, la familia, ¿qué fue lo que puso Nehemías en la familia? ¿Con qué puso la familia? ¿Qué le puso a la familia? Le dijo, no te vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro, no, que no se puede, no es de Dios, es la marca de la bestia. ¿Qué le hizo Nehemías a la familia? Dice que Nehemías a la familia le puso por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ese es el verdadero líder, amado. Darle las herramientas para que el soldado, para que el guerrero pueda afrontar batallas. Ese es el verdadero líder. Que salga de allí del lugar de lo de bar, de allí del lugar de oscuridad, de no palabra. Que salga del lugar de no estar temeroso, así escondido en una cueva. Porque mucho pueblo del Señor está escondido en una cueva. Porque tiene miedo de afrontar al enemigo. Si yo le afronto al enemigo, no sé con qué me va a dar. No, amigo. No, hermano. No, amado. Tiene que afrontarlo, tiene que enseñar. Dice la palabra del Señor allí en Nehemías, capítulo 4, sigue diciendo, dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano,
Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mire qué contraste. Trabajando, levantando los muros, pero tenían una espada en la mano también. Y así tiene que estar el pueblo del Señor en estos días, en estos tiempos. Trabajar, pero teniendo la espada. Y la espada afilada por sobre todas las cosas. No la espada desafilada. ¿Sabes por qué? Dice allí en el libro de Eclesiastés, a ver si lo encontramos, que no lo busqué yo, pero lo podemos buscar. Gloria a Dios. A ver si lo llegamos a encontrar, que está por acá. Déjeme que lo busque. Bueno, no lo encuentro, pero dice la palabra del Señor, dice que si se embotare el hierro, se añadirá más fuerza. O sea, en otras palabras, lo que decía el predicador Eclesiastés, decía que si se embotare el hierro quería decir que si el hierro se desafila, se va a tener que agregar más fuerza. ¿Me entiendes? Entonces es necesario, amado, que haya herreros que puedan afilar las herramientas. Y no, gloria a Dios, que vayan los soldados, que no vayan los guerreros, que no vayan a afilar las herramientas en el mundo. Porque el mundo tiene sus consecuencias, amado. El mundo nos taladra la cabeza con cosas. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y buscar la guía de Dios. Y no dejarnos llevar por redes sociales, no dejarnos llevar. Mire, hace poco publicaron también algo de no sé, uno que se dio la tercera dosis y que cayó. Al otro día estaba dado de alta. Pero ¿a cuántas personas cargó con eso de...? No estoy hablando del ejemplo de la vacuna, como puedo hablar otros ejemplos también. Pero me luchaba con eso, porque ponían cargas en los hermanos, ponían cargas pesadas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no confirmamos las informaciones, porque no verificamos la fuente, porque no nos podemos escudriñar qué quiere decir esa palabra, dónde está, si usted me está hablando de una vacuna, pregúnteme, fíjese el componente que tiene una vacuna antes de hablar y publíquelo si realmente tiene razón. Pero no se publican pavadas para poder luchar a la gente. Entonces dice la palabra de Dios en Eclesiastés que si el hierro se embotare, se añadirá más fuerza. Y más fuerza quiere decir que se añadirá más lo humano, más lo de estar en el mundo. Es necesario, amados, que tenemos que estar afilados. Afilados. Ahora le voy a dar una palabra más. Tengo algo por acá para usted también. Gloria a Dios. Un segundito. Santo es tu nombre. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y el versículo 10, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Firmes. ¿Pero qué tenemos que ponerlo? La armadura de Dios. ¿Y con quién tenemos lucha? Contra principados y potestades, contra gobernadores de la tiniebla. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos la autoridad en la boca para romper, para atar, para desatar, para decretar. Y muchos me dirán, no, nosotros no podemos decretar. ¿Cómo que no? Si usted es rey y sacerdote, tiene autoridad para decretar. Pero antes de todo eso tiene que cerrar puertas, amado, amigo. Cierre puertas. Entonces dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 nos dice: porque pues andamos en la carne, 10:3 dice, andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice la palabra de Dios, el 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vuelvo a repetir el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza. El 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Qué dice? El 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si no son carnales, amados, es necesario que el herrero de estos tiempos empiece a afilar las herramientas de su pueblo. Empiece a afilar las herramientas de su pueblo, y no que le pase como Saúl y Jonathan, que eran los únicos que tenían las armas, y todo el pueblo no tenía espada para pelear contra el enemigo. Amados hermanos, es necesario que empecemos a tomar las herramientas de Dios para empezar a batallar, para empezar a limpiarnos, para empezar a tomar control y dominio de toda la situación. Es necesario que empecemos a tomar las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales, para derribar todo argumento. Así que el mensaje de hoy era, ¿estás afilado o desafilado? Si estás desafilado, tendríamos que pensar dónde estamos afilando la herramienta. Y de verdad no estoy en contra de nadie, sino que necesitamos guerreros, adiestrar guerreros, que sepan en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros cuando estamos en la escuela, los primeros tiempos, el primer taller que tiene son los días de la semana, amado. Cuando el guerrero empieza a saber que nosotros estamos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son días dedicados a demonios, a potestades. Pero también tenemos los días de Dios. ¿Y desde qué hora empiezan los días de Dios? ¿Y cómo tenemos que movernos en la primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia? En la primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora. Entonces cuando el guerrero empieza a entender todas esas cosas, despactarse de ese día, desde el día que nació, cuando el guerrero empieza a adiestrarse y a formar su carácter, su forma de ser, quiero decirle que el infierno tiembla. Así que, amado, empiece a afilar su herramienta, empiece a afilar, pero no vaya como los filisteos que iban a afilar al mundo, no, vaya a afilarlo, busque su altar, su lugar íntimo, busque así la presencia del Espíritu Santo para que día tras día vaya a afilar. Así que, amados, no me voy a extender más, les mando un fuerte abrazo, seguimos trabajando así, estamos esperando una respuesta de Dios, así que siempre los tengo en mis oraciones, que el Señor me lo bendiga grandemente. Si estamos desafilados, no estamos cortando para que nazca un brote nuevo, un renuevo nuevo, sino que estamos lastimando, amado. Entonces, si lastimamos, estamos haciendo daño. Y cuando hablo de desafilar, hablo de que no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos llenos de la presencia de Dios, sino que estamos llenos de las cosas del mundo: odio, rencor, avaricia, blasfemia, todo lo que son los frutos de la carne. ¿Me entienden? Falta de perdón. ¿Cuánta gente está con falta de perdón hoy en día? Y está atada, cautiva, y se está consumiendo. Y sin embargo, no quieren entrar en razones, amado. Pero si usted está afilado, lleno del Espíritu Santo, es el que va a penetrar en su corazón y va a llegar y lo va a convencer de todo pecado, de juicio y de justicia. Tengo una familiar que está pasando por una situación difícil. Estamos orando por la vida de ella, una prima mía también. Sé que el Señor va a completar la obra así en su vida. Así que, amados, no me voy a extender más. ¿Quién nos saluda? El pastor Jorge Alderete. Vamos a hacer una oración. Padre, por medio de tu Hijo amado Jesús, me presento delante de tu presencia. Primeramente te pido perdón por mis pecados, mis faltas y mis insuficiencias, Señor. En este día, Señor, te pido así, Señor, por todos los que van a escuchar este video, Señor. Así que tú los convenzas, Señor, de todo pecado, de juicio y de justicia, Señor. Así que ellos puedan afilar sus herramientas, que puedan afilar sus espadas, Señor. Así para salir a la batalla, Señor.
para entender y comprender contra qué están luchando, Señor, y no tirar puñetazos al aire, Señor. Bendigo la vida así de mis hermanos, los que van a seguir viendo este video más adelante. Fortalece la vida de cada uno, Señor, familiares, amigos, hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Y ahora hacemos la oración para aquel que no conoce la palabra y diga: Padre, en el nombre, te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido perdón por mis pecados hechos voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos. Así que, para la gloria y para la honra tuya. Si usted repitió este mensaje y es la primera vez que ve este video, vaya a una iglesia donde realmente afilen las herramientas y no que la hagan así pusilámines. Así que el Señor me lo bendiga grandemente. Quiero saludar al pastor Jorge Alderete de Centro Cristiano de Restauración Los Sin Muros y Sin Fronteras. La paz del Señor. No se olvide de compartir, no se olvide de compartir el mensaje. Ya va a salir mañana en YouTube. Comparta porque es necesario. Usted sabe que yo no lo pido por que comparta por una cuestión de ego ni una cuestión de dinero, sino que lo digo que comparta para que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios. La paz del Señor y que Dios me lo bendiga grandemente.